En el corazón de México, las historias resuenan a través de generaciones. Cuentos contados en voz baja. Una historia, más oscura que las demás, es sobre La Llorona. La mujer que llora. La leyenda dice que ahogó a sus hijos. Ahora, sus llantos resuenan en la noche, buscando sus almas. Algunos dicen que La Llorona vaga cerca del agua. Otros dicen que aparece donde hay tristeza. Pero en Jojutla, dicen que ronda una casa. Una casa en las afueras del pueblo. Una casa donde una vez hubo risas, ahora reemplazada por un silencio escalofriante. Muchos la han visto. Una figura blanca, cabello largo y suelto, llorando eternamente. Dicen que sus llantos te hielan los huesos. Dicen que si te encuentra, te arrastra a las profundidades de la desesperación. La vieja casa se alzaba solitaria. Un testimonio de recuerdos olvidados. Sus paredes, antaño vibrantes, ahora estaban agrietadas y descoloridas. La verja de hierro, oxidada y chirriante, parecía suspirar con cada ráfaga de viento. El jardín, una vez un paraíso, ahora estaba cubierto de maleza. Enredaderas espinosas serpenteaban por las paredes como dedos esqueléticos que se extendían hacia el cielo. El aire era denso, con olor a tierra húmeda y descomposición. Los lugareños contaban historias de la familia que vivía allí. Hablaban de una pareja feliz y sus 2 hijos. Entonces un día, silencio. La familia, desaparecida. Solo quedaban susurros, insinuando una tragedia demasiado dolorosa para contarla en voz alta. La casa se alzaba como una advertencia. Un recordatorio de la oscuridad que puede consumir incluso los hogares más felices. Era un lugar donde el miedo echaba raíces y florecía en las sombras. Empezó, como suelen empezar estas cosas, con una apuesta. Un reto simple, casi inocente, que prepararía el escenario para una noche que ninguno de ellos olvidaría jamás. Un grupo de amigos, jóvenes e inquietos, buscando emociones. Siempre estaban buscando la próxima gran aventura, la próxima historia que contar. Se atrevieron a entrar en la casa. La vieja mansión abandonada en las afueras del pueblo, envuelta en misterio y leyendas susurradas. Pasar la noche en la boca del lobo. La casa tenía una reputación, una historia oscura que hacía dudar incluso a los más valientes. Estaba Miguel, el escéptico, siempre la voz de la razón. Era el que lo cuestionaba todo, el que necesitaba pruebas antes de creer. Se burlaba de las historias, pero un escalofrío le recorrió la espalda al acercarse a la casa. El aire parecía volverse más frío, las sombras más oscuras. Estaba Elena, la aventurera, siempre buscando lo desconocido. Su corazón latía con fuerza por la emoción del desafío. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y emoción. Vivía para momentos como estos, donde la línea entre el miedo y la euforia se difuminaba. Y estaba Sofía, la sensible, que podía sentir la tristeza aferrada a las paredes. Siempre había estado en sintonía con las emociones de los lugares y las personas. Dudó en el umbral. Una sensación de temor la invadió. La casa parecía susurrarle, su tristeza palpable. Pero la apuesta estaba hecha, y afrontarían sus miedos juntos. Se cogieron de la mano, sacando fuerzas los unos de los otros. No sabían que esta noche les cambiaría para siempre. La casa tenía secretos, y estaba deseando compartirlos, porque dentro de esos muros derruidos, algo les esperaba. Algo antiguo y malvado. El aire era denso de anticipación. Cada crujido y gemido de la casa era un recordatorio de su edad y su hambre. Algo que susurraba sus nombres en el viento. La noche no había hecho más que empezar, y la casa estaba lista para revelar sus secretos más oscuros. Las primeras horas estuvieron llenas de risas nerviosas y bravuconería forzada. Bromeaban y se burlaban unos de otros, intentando enmascarar su inquietud con humor. Exploraron las habitaciones polvorientas, sus linternas cortando la oscuridad. Cada crujido de las tablas del suelo y el susurro del viento afuera los hacía saltar. Las telarañas se les pegaban a la cara como dedos fantasmales, aumentando la atmósfera espeluznante. La casa parecía estar viva, observando cada uno de sus movimientos. Pero a medida que la noche se hacía más profunda, la atmósfera cambiaba. Las bromas juguetonas se desvanecieron, reemplazadas por una creciente sensación de inquietud. El aire se volvió pesado, lo que dificultaba la respiración. Sentían como si la casa misma les estuviera presionando,
sofocándolos con su presencia. Un punto frío se asentó en el centro de la sala de estar, a pesar del aire sofocante. Era un frío antinatural, que parecía filtrarse en sus huesos. Y entonces comenzaron los gritos. Agudos y llenos de terror, resonaron por toda la casa, enviando escalofríos por sus espinas dorsales. Al principio, pensaron que era solo el viento silbando a través de las ventanas rotas. Pero el sonido era demasiado humano, demasiado lleno de agonía para ser solo el viento. Pero los gritos se hicieron más fuertes, llenos de un terror primario y crudo que les helaba la sangre. Era un sonido que hablaba de un miedo y un dolor inimaginables. Sofía se agarró al brazo de Miguel, con los ojos muy abiertos por el miedo. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza, igualando el ritmo frenético del suyo. ¿Has oído eso?, susurró, con la voz temblorosa. El miedo en su voz era palpable, haciéndose eco del terror que todos sentían. Miguel intentó parecer valiente. Quería tranquilizarla, hacerla sentir segura. «Es solo un animal», dijo, pero ni siquiera él podía ignorar la sensación de pavor que se estaba apoderando de él. Algo iba mal, muy mal. La casa ya no era solo un viejo edificio abandonado. Se había convertido en un lugar de miedo y oscuridad. Sección 5. Pasos en la oscuridad. Se apiñaron, sus linternas proyectando sombras danzantes en las paredes. Los gritos continuaron, resonando por la casa vacía, pareciendo venir de todas partes y de ninguna a la vez. Entonces, lo oyeron. Pasos. Pasos pesados y deliberados que venían del pasillo fuera de la habitación. Cada paso era lento y medido, como si algo estuviera saboreando su miedo. Elena apretó su linterna con fuerza, sus nudillos se pusieron blancos. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz apenas un susurro. Silencio. Los pasos se detuvieron. Por un momento no hubo nada más que el sonido de su propia respiración agitada. Entonces, los pasos comenzaron de nuevo, esta vez más cerca. Estaban atrapados. El pánico se apoderó del grupo. Se pusieron de pie rápidamente, sus ojos recorrían la habitación buscando una salida. Pero no había ningún lugar a donde ir. Los pasos estaban justo afuera de la puerta. Sofía tropezó hacia atrás, su mano tocó algo frío y liso. Era un espejo, cubierto de polvo y telarañas. Mientras lo limpiaba, se quedó sin aliento. Mirándola fijamente había una cara. No era la suya, era la cara de una mujer, pálida y demacrada, con ojos llenos de una profunda e insondable tristeza. Su largo cabello negro caía en cascada por su espalda como una cascada de oscuridad. Y entonces, la cara sonrió. Una sonrisa lenta y cruel que hizo que Sofía se estremeciera. La puerta se abrió de golpe con un estruendo ensordecedor. Los amigos gritaron, sus voces resonando en la oscuridad. Pero no había nadie allí. Solo el sonido de sus propios corazones acelerados y el silencio pesado y opresivo que parecía aplastarlos por todos lados. Tenían que salir de allí. Ya. Corrieron por la casa, sus pasos resonando en los suelos de madera. Pero cada giro los llevaba a un callejón sin salida. Todas las puertas se cerraban de golpe tras ellos. Estaban atrapados. La temperatura se desplomó y un viento frío azotó la casa, apagando sus linternas. Se vieron sumidos en la oscuridad. La única luz provenía de la luna que brillaba a través de las ventanas rotas. Y entonces, lo oyeron de nuevo. El llanto. El llanto ahora estaba cerca, lleno de una tristeza insoportable que parecía arañar sus corazones. Sofía tropezó y cayó, su mano aterrizando sobre algo frío y metálico. Era un relicario, con forma de corazón. Al recogerlo, sintió una oleada de energía, seguida de una ola de imágenes que inundaron su mente. Vio a una mujer, con el rostro marcado por la preocupación, buscando frenéticamente a sus hijos. Vio un destello de luz, oyó un chapoteo y sintió el corazón de la mujer romperse en 1000 pedazos. La mujer era la Llorona, y el relicario contenía los últimos restos de su amor por sus hijos. Sofía lo entendió. La Llorona no era malvada, era solo una madre consumida por el dolor, buscando a sus hijos perdidos. El llanto se intensificó, alcanzando un crescendo de dolor que resonó por toda la casa.
Sofía sabía lo que tenía que hacer. Sofía levantó el relicario, su voz temblorosa pero firme. El relicario había pasado de generación en generación, un símbolo de amor eterno y dolor sin fin. Se decía que contenía la esencia del dolor de la Llorona, un recordatorio tangible de su trágica historia. «Entendemos tu dolor», dijo, sus palabras resonando en la oscuridad. La habitación parecía absorber su voz, las paredes susurraban en un coro lúgubre. Era como si la casa misma estuviera viva, compartiendo el dolor que había impregnado sus cimientos. «Contaremos tu historia». Los amigos se reunieron alrededor de Sofía, sus rostros pálidos pero resueltos. Sabían el peso de la promesa que estaban haciendo, un voto para mantener vivo el recuerdo de la Llorona para las generaciones futuras. «Nos aseguraremos de que tus hijos nunca sean olvidados». El aire se cargó de emoción, cada amigo en silencio prometiendo honrar las almas perdidas. Sintieron una conexión con el pasado, un puente entre los vivos y los muertos. El llanto disminuyó, reemplazado por un suspiro bajo y triste que parecía filtrarse en las mismas paredes de la casa. Era como si la casa misma estuviera exhalando, liberando años de dolor y pena reprimidos. La temperatura subió, y la sensación opresiva se disipó. La casa estaba en silencio. Los amigos pudieron sentir el cambio, un cambio en la atmósfera que señalaba el final de su terrible encuentro. Cuando los primeros rayos del amanecer penetraron a través de las ventanas rotas, los amigos salieron a tropezones de la casa, cambiados para siempre por su experiencia. Se habían enfrentado a la oscuridad y habían salido fortalecidos, su vínculo inquebrantable. Se habían enfrentado a sus miedos y habían vivido para contarlo. El alivio era palpable. Sus corazones más ligeros por haber sobrevivido a la noche. Sabían que nunca olvidarían lo que habían experimentado, pero la leyenda de la Llorona se quedaría con ellos, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, el amor y el dolor pueden coexistir. Su historia era ahora parte de la suya, un testimonio inquietante pero hermoso del poder de la memoria. La casa en las afueras del pueblo sigue en pie. Un centinela silencioso con vistas a Jojutla. Sigue siendo un lugar de misterio y reverencia, un monumento al poder perdurable de las leyendas. Algunos dicen que todavía está embrujada, pero otros creen que la Llorona finalmente ha encontrado la paz, su dolor aliviado por el conocimiento de que su historia seguirá siendo contada. La casa, una vez un lugar de desesperación, ahora tiene una sensación de finalidad y calma. Y así, la leyenda sigue viva, transmitida de generación en generación, un escalofriante recordatorio del poder del amor, la pérdida y los lazos inquebrantables de la familia. Cada recuento mantiene vivo el espíritu de la Llorona, un eco inquietante del pasado que continúa resonando en los corazones de quienes lo escuchan.